Gracias, Jesús. En primer lugar, agradecer la invitación. Hoy me toca estar de este lado del mostrador. Gracias, Patricia, gracias, Jesús, y gracias a todo el equipo que ha estado trabajando durante todos estos meses para esta charla. En realidad no estoy agobiado por las palabras de Jesús, estoy agobiado por el poco tiempo que tengo para exponer la cantidad de cosas que estuve leyendo y tratando de sintetizar y, por supuesto, dar lugar al debate, que me parece que puede ser lo más interesante a cuenta del calificado público que hoy tenemos. Entonces, voy a tratar de ser sintético. La convención es una convención proclamada por la propia UNESCO en el año 2005, como bien decía Jesús. Quizás, Jesús, tendríamos que preguntarnos por qué la necesidad de proclamar una convención. Y esto hay que dejarlo claro con una frase. Me parece que a comienzos del siglo XXI teníamos el peligro de la homogenización y una batalla muy dura que se estaba dando al interior de la OMC, de Organización Mundial de Comercio, para poner a los bienes y servicios culturales dentro de las mercancías y los servicios totalmente liberalizados. Entonces, ahí se vio la necesidad de contar con una convención que, como bien decías, en el lenguaje del UNESCO es un tratado de carácter internacional y que fue votada en el mes de octubre del 2005, nada más y nada menos que por 148 delegaciones gubernamentales, con la oposición de solo 2 delegaciones en ese entonces, en el 2005, que fueron la de los Estados Unidos y su socio geopolítico Israel. Esta convención, por otra parte, reunió, primero, es la más joven de todas las convenciones dedicadas al ámbito cultural, y por el otro lado fue la convención que en el menor tiempo posible recogió mayor cantidad de adhesiones del conjunto de los países del mundo. Yo creo que es un acuerdo histórico y que tiene la característica de reconocer la doble naturaleza económica y cultural, identitaria, de todas las expresiones culturales. España fue uno de los primeros países en reconocer, en ratificar la convención, concretamente a finales del año 2006, junto con otros países de la Unión Europea, con lo cual fue uno de los países que habilitó a que esta convención se pusiera en marcha a partir del año 2007, porque necesitaba un número mínimo de países para ponerse en funcionamiento. ¿Pero qué significa esto? Significa que el Estado español asumió este tratado internacional dentro de su derecho y, por lo tanto, tiene la obligación de cumplir con los objetivos propuestos por este tratado internacional. Actualmente hay 145 países que forman parte de la Convención de UNESCO sobre Diversidad Cultural. El último en adherirse o en ratificarla y distintos mecanismos jurídicos ha sido Turquía en noviembre del año 2017. Y, por supuesto, también forma parte de la Convención la Unión Europea. Decía, el reconocimiento, para mí lo más importante, el reconocimiento de la doble naturaleza de los bienes y servicios culturales, el aspecto económico, pero el aspecto cultural, en tanto que estos son portadores de identidades, de valores y significados, y que por supuesto no deben tratarse como una mercancía o como un servicio más, como si tuvieran únicamente un valor de carácter estrictamente comercial. Actualmente hay 4 objetivos básicos con los cuales se está trabajando la Convención. Uno tiene que ver con todo lo que es la gobernanza de la cultura y de las relaciones internacionales. Un tercer objetivo, integrar la cultura en los marcos de desarrollo sostenible, que esto es muy importante. Ahora vamos a hablar de los objetivos de desarrollo de la propia UNESCO. El cuarto objetivo es promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, y me estoy salteando el segundo porque es el objetivo que a nosotros nos convoca y nos interesa hoy en día, que es lograr un flujo equilibrado de bienes y servicios culturales, por un lado, lo que señalaba Jesús, pero por el otro, incrementar la movilidad de los artistas, y no solo de los artistas, sino también de los profesionales de la cultura. Voy a saltar aquí.
Jesús hacía referencia al artículo 16, que es el que tiene aquí, que el artículo 16 se denomina Tratado Preferente a los Países en Desarrollo. Las negritas, por supuesto, son mías, pero se habla de un trato preferente a los artistas y otros profesionales de la cultura de los países en desarrollo. Es decir, lo que hoy viene también se titula o se denomina como la cooperación norte-sur y la cooperación sur-sur. Algunos de los artículos luego han tenido a lo largo de estos años, han tenido desarrollos en los que se denominan las orientaciones prácticas, que las orientaciones prácticas son ni más ni menos que una suerte de hojas de ruta para ver cómo se concretan esos artículos. Es un paso más que se da y que tienen que ver con un trabajo que se da en los órganos rectores de la Convención. Uno es el Comité Intergubernamental, que es el que los trabaja, y luego la Conferencia de las Partes, donde hay representación de todos los que integran los estados que han adherido a la Convención, adoptan finalmente las orientaciones prácticas. Ahí tienen las orientaciones prácticas en relación con el artículo 16, se habla de reforzar las capacidades mediante formación, pero también en intercambios y actividades de acogida, por ejemplo, como residencias de artistas y profesionales de la cultura, concertar arreglos de financiación y compartir recursos. Se habla también de tomar medidas para facilitar la movilidad de los artistas y otros profesionales y agentes de la cultura de los países en desarrollo y en particular favorecer a los que por otras razones profesionales tengan necesidad de viajar a los países desarrollados. Y ahí ya bajamos un poquito más. ¿Y cuáles serían esas medidas? Por ejemplo, la simplificación de los trámites para la concesión de visados de entrada, la estadía y la circulación temporal y la reducción de los costes de los visados, ¿sí? También se habla de medidas fiscales que favorezcan a los artistas y a otros agentes de la cultura. Hay algo que se reactivó también y que me parece muy interesante señalar con el desarrollo de la Convención de UNESCO sobre Diversidad Cultural, que es un trabajo previo, bastante previo de la propia UNESCO, que es la recomendación relativa a la condición del artista del año 1980, ¿sí? Y que, como les pongo ahí, aborda de alguna manera los desafíos que enfrentan los artistas que hoy aparecen reflejados en la Convención y aparecen de alguna manera en estas orientaciones prácticas a las que hacía alusión hace algunos instantes. La recomendación sexta de la recomendación relativa a la condición del artista sobre empleo y condiciones de trabajo y de vida del artista, organizaciones profesionales y sindicales, en su punto 8 habla de teniendo en cuenta la importancia creciente de intercambios internacionales de obras de artes y de contactos entre artistas y la necesidad de fomentarlos, invita a los distintos estados que forman parte de la UNESCO a tomar medidas para fomentar viajes e intercambios internacionales de artistas. Es decir, que esto ya desde 1980, resultado de muchísimos debates que tuvieron lugar en el seno del UNESCO en la década del 70, ya está el tema de los artistas y el facilitar la circulación, los intercambios a escala internacional. Hoy, para que vean parte de esa reactivación de esta recomendación, periódicamente UNESCO viene realizando consultas relativas a la implementación de esta recomendación. La primera tuvo lugar en 1983, es decir, pocos meses después que salió a la luz esta recomendación, pero ya la segunda, hasta el año 2011 no se hace nada. En el año 2011 es la segunda recomendación y en el año 2015 es la tercera consulta sobre la implementación. Y fíjense, solamente aquí los titulares, ¿no? Ahí divide las problemáticas en las salidas, es decir, el momento de salida que tienen los artistas y el momento de gira o de itinerancia. Solo un popurrí de los puntos para que vean, de alguna manera, tener una idea de la cantidad de distintas dimensiones que implica la vida de los artistas, ¿no?
fondos de viaje del sector público y o privado para artistas que han sido invitados o desean trabajar en extranjero, requisitos legales para artistas que desean trabajar afuera, doble tributación de rentas obtenidas en extranjero, cobertura del tema de seguridad social de los artistas, percepción sobre el movimiento que existe de la salida de los artistas y visados para artistas extranjeros, entrada temporal de personal de apoyo que viaja con los artistas, fiscalidad de los artistas extranjeros, importación de equipos y trato preferencial e impacto del artículo 16 de la Convención. Como ven, hay varias dimensiones que tienen que ver con esto de la movilidad de los artistas. Los últimos años, la Convención también está, hay un trabajo, y todavía está ese trabajo que se está realizando de ver cómo casa la Convención con el plan propuesto por Naciones Unidas en su Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados el 25 de septiembre de 2015 en la Asamblea General de Organización de Naciones Unidas, con el objetivo, el gran faro de erradicar la pobreza, ¿sí? Pero dentro de los 17 objetivos hay uno que está directamente ligado con la problemática que hoy estamos abordando, que tiene que ver con la reducción de las desigualdades. Y ahí, si uno entra en los objetivos y ve de qué manera se van desgranando estos objetivos, se encuentra con distintas metas. Una de ellas es aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados de conformidad con los acuerdos de la OMC, y facilitar la migración y movilidad ordenadas, seguras, responsables y regulares de las personas, ¿sí? Ahora bien, en paralelo, cuando la Convención cumple 10 años desde su promulgación, es decir, en el año 2015, sí, digo bien, con el apoyo del gobierno sueco, empieza a tener lugar una colección que se llama Reshaping Cultural Policies, o repensar las políticas culturales, hasta el momento, y que son estos informes globales que analizan qué es lo que están haciendo efectivamente los estados para implementar la Convención. Entonces, hasta el momento tenemos dos de estos informes que los tienen en acceso gratuito en Internet y en idioma castellano. El primero de 2015, el segundo fue el año 2018 y el tercero se lo espera para el próximo 2021, ¿sí? Y dentro de estos informes hay capítulos, el capítulo 5 específicamente, consagrados a ver el tema de la movilidad de artistas a escala internacional. Bien, lo que voy a hacer aquí es simplemente un resumen de estos informes, de las cosas que me parecieron más interesantes y sobre todo poniendo el foco en parte del tema que nos convoca, que es el de visas y permisos de trabajo. Por lo tanto, empecemos por el contexto mundial que va a caracterizar o va a enmarcar los problemas en materia de movilidad de los artistas. Y lo que vemos evidentemente es un importante aumento de las corrientes migratorias, movimientos masivos de refugiados y de solicitantes de asilo. Basta con abrir el diario cualquier día de la semana para ver el peso que está cobrando esta problemática o el peso que está cobrando mismo en el debate político de cara a las elecciones en España, donde lo que estamos viendo es que las corrientes migratorias han pasado de ser una amenaza económica a un peligro para la seguridad nacional. Y esto evidentemente en los últimos años ha disparado la adopción de un amplio abanico de medidas de seguridad, desde trámites draconianos para la obtención de visados, el restablecimiento de frontera, muros cada vez más altos, identificación de personas según su etnia, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuencia directa de esto, perjuicio para las personas de los países en vías de desarrollo, sobre todo para artistas y sus públicos, para profesionales de la cultura y para los militantes de la defensa de los derechos humanos.
Al mismo tiempo, y partes también de este contexto, lo que es cierto es que en las instituciones culturales y también en públicos de los países desarrollados existe una fuerte demanda de talentos creativos procedentes de los países en vías de desarrollo. Y esto solo pongo un ejemplo del incremento también que tenemos del flujo de artistas a pesar de esa dificultad. Por ejemplo, se me ocurría leyendo esto el caso de Paulo Londra, no sé si lo conocen, es un chaval de 21 años de la provincia de Córdoba, en Argentina, que es un artista de trap, que no tenía publicado ningún trabajo hasta ahora y sin embargo visitó España, acaba de visitar España hace 2 meses atrás y llenó el Palau Sant Jordi y el Palau Vista Alegre, sin ningún trabajo. Claro, evidentemente el público lo conocía a través de YouTube, es decir, el conocimiento de nuevos artistas, de nuevas tendencias que posibilitan las nuevas tecnologías, hace que hoy pueda haber circulación de artistas prácticamente con muy poco trabajo y con una demanda muy fuerte por parte de los países desarrollados. Esta, digamos, es parte de la paradoja del momento que vivimos. Siendo concretamente a cuáles son las dificultades a la movilidad que experimentan artistas, técnicos, promotores y profesionales de la cultura de los países en desarrollo cuando quieren venir a los países desarrollados. No voy a entrar, cuando digo países en desarrollo o en vías de desarrollo o países desarrollados, los hago con grandes comillas. Ahora ya no está más de moda esto y se habla del hemisferio sur y del hemisferio norte. Son eufemismos para designar realidades sociopolíticas e históricas complejas. No voy a entrar en ello. Pero digo, ¿cuáles son estas dificultades? Primero, muchos artistas, por el propio estilo de vida y por la naturaleza del trabajo que llevan, no cumplen con muchas de las condiciones que se piden a la hora de conceder los visados. Por ejemplo, que tengan ingresos regulares y empleo en el país de procedencia, que tengan cuentas bancarias, que acrediten un determinado dinero regularmente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al no cumplir con esos requisitos, automáticamente pasan a ser a la lista de sospechosos y a la lista de sospechosos de potenciales refugiados económicos. Por lo tanto, trabas para obtener el visado. Luego, cuando se dan casos de giras, artistas que están en giras por uno o por varios países, también hay algunas embajadas exigen que las solicitudes de visado se tramiten por el país principal de destino, mientras que otras piden que se haga por el país de entrada. O sea, no hay una armonización y con lo cual esto también dificulta. El tema de personal de apoyo que muchas veces viene acompañando a los artistas. Bueno, algunos países exigen, por supuesto, que técnicos y otros operadores sean locales y que no vengan con estos artistas, con lo cual también ahí hay trabas y hay que decir, argumentar muy bien la necesidad de ese técnico que acompañe. En consecuencia, sobrecarga administrativa, potenciales pérdidas financieras y eso hace que los promotores reculen, ¿sí?, tengan cierta reticencia a invitar a artistas de países cuyos sistemas administrativos son complejos. Más temas relacionados, más dificultades relacionadas con las visas y permisos de trabajo. Elevado coste y lentitud de la tramitación de visas y carencia de reglamentaciones y formularios uniformizados. Por supuesto, las condiciones de entrada pueden variar mucho de un país a otro. Hay, por ejemplo, países como Nueva Zelanda, donde son aproximadamente $190 el visado para los artistas, etc. Hay también peticiones, problemas con las peticiones de visados online, porque eso significa muchas veces que los artistas tienen que tener una tarjeta bancaria, y muchos no lo tienen. Dificultades también para obtener permisos de trabajo de mayor duración para ejercer determinadas actividades artísticas, por ejemplo, actuaciones en directo, giras, etc. Otra de las dificultades que se ha detectado es el tema de que los artistas deban trasladarse
en persona a las embajadas o consulados cuando no están en sus ciudades de origen para dar información biométrica, por ejemplo, huellas dactilares, etcétera, etcétera. Aparte de estas, hay otras dificultades con la movilidad internacional de los artistas. En primer lugar, es difícil obtener información sobre movilidad. Evidentemente, la recesión económica y las consecuencias de los recortes presupuestarios son un problema que influye en la insuficiente financiación que tienen los artistas para moverse. Esto es un tema también, los estudios que hay indican que hay más posibilidades que un artista del hemisferio norte obtenga fondos de financiación, los obtiene de manera mucho más fácil y hay muchas más ventanillas a las cuales dirigirse que los artistas de los países en vías de desarrollo. Y por supuesto, esto ya alejándonos un poco de Europa o de América del Norte, hay, por ejemplo, en otras regiones del mundo, insuficiente desarrollo de infraestructuras de transporte, complejidad de traslados de itinerarios entre distintos países o aislamiento casi total o semitotal de distintas regiones de estos países y la centralización excesiva en las capitales o en un puñado de ciudades. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos. 5 minutos, vale. ¿Cuál es el impacto de todas estas dificultades? Que creo que esto es fundamental. En primer lugar, hay una pérdida de oportunidad de mercados y directamente relacionada con esta, una potencial falta de ingresos que alivien la pobreza. Es decir, y aquí vuelvo al Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, al número 10, que es la reducción de las desigualdades. Por esta vía no se puede transitar. Luego, por supuesto, hay una menor diversidad de expresiones culturales en los países en desarrollo. Y hay también una mayor polarización entre los artistas de unas regiones del mundo y de otra, ¿no? Los artistas de los países en desarrollo creen que sus trabajos, que son tratados ellos injustamente y que se socava su dignidad. Y todo esto lleva a un potencial menoscabo de la propia credibilidad de la Convención. ¿Para qué está la Convención y para qué sirve si no sirve para ayudar a la movilidad? Es decir, se pone en duda a la propia Convención como instrumento para promover la cooperación, la colaboración y el intercambio cultural. Esto, evidentemente, la otra consecuencia, el otro impacto que tiene es lo que comentaba hace algunos instantes, ¿no? Esto es un factor de disuasión para las organizaciones de los países desarrollados que quieren acoger artistas extranjeros y no pueden hacerlo, y también hay una menor diversidad de programación en eventos artísticos. Pongo el ejemplo de, me gustaría citar a una declaración de David Gray, el dramaturgo escocés y que es el director del Edinburgh Fringe Festival. En el año 2017 experimentó muchos problemas con los visados y declaró: debido a los problemas económicos y las dificultades para obtener visas, el Festival Fringe corre el peligro de convertirse en un evento exclusivamente reservado a jóvenes de clase media del Reino Unido, del oeste de Europa y de América del Norte, que son los únicos que disponen de medios para venir a este evento y actuar en él. ¿Sí? La tercera consulta del año 2015 sobre la implementación de la recomendación de la condición, a la condición de artista, también uno de sus resultados coinciden con esto que vengo señalando. Dice: para todos los artistas, particularmente los del mundo en desarrollo, todo este proceso de solicitud de visas puede resultar desafiante y caro. Requiere un considerable papeleo y a menudo trasladarse a una embajada o consulado distante. Algunos artistas de éxito son capaces de cruzar fronteras fácilmente, mientras que otros son incapaces de obtener la visa necesaria, aunque sean profesionales establecidos. Estos desafíos no se limitan simplemente a los viajes de artistas de países en desarrollo a países desarrollados, sino también entre países desarrollados. Finalmente, y con esto quiero terminar,
Cuando estaba preparando esta breve intervención, me enviaron desde el estudio un documento titulado Desplazamiento de artistas extranjeros, hecho aquí por Gabeiras y Asociados y la Asociación de Festivales de Música, que creo que se ha conformado hace pocos años, en el año 2016, y el informe también expresa varias de estas dificultades, pero presenta, y eso a mí me sirvió mucho, presenta un estado de situación de cómo está la cosa hoy en día en España. Lo que el informe constata es que hay dudas jurídicas respecto a la contratación de los artistas musicales. Muchos promotores de conciertos y de festivales firman contratos de actuación pocos meses antes de la efectiva presentación representación en el país, con lo cual los plazos para solicitar permisos, autorizaciones, visados en muchas ocasiones ya caducó. No lo dice el informe, pero lo digo yo de conocimiento propio. Hay también mucha informalidad y hay muchos artistas, músicos que entran al país como si vinieran de turismo, hacen su trabajo, cobran informalmente y regresan a sus países, digamos, que no se pasa por ningún sistema de visado ni nada. Y si se tuviera que pasar por ese sistema, seguramente no vendrían. Ese es el otro gran problema que tenemos, ¿no? Y dice, gran parte de los agentes del sector encuentran las obligaciones en materia laboral y de seguridad social como que son muy complejas y poco ágiles y asequibles. Hay dos problemas que enfrenta el colectivo de artistas y de profesionales de la cultura que vienen a este país a realizar una actividad artística. Una es el tema de los plazos previstos para obtener los permisos y la otra, la complejidad de los trámites en materia de seguridad social. La primera pregunta a la cual responde este informe, este documento, es, bueno, ¿se necesita contar con un permiso de trabajo, sí o no? Si uno viene a trabajar acá, la regla general es que tenga un permiso de trabajo, más la documentación adicional exigida por la ley. Pero es cierto que hay exenciones. Entonces, por ejemplo, los artistas de la Unión Europea no tienen que tener este permiso de trabajo y luego artistas que vengan a realizar actuaciones concretas que no supongan una actividad continuada. ¿Esto qué significa? El objetivo de esto es facilitar y agilizar las contrataciones en el supuesto de conciertos, representaciones y giras de carácter puntual. Giras de carácter puntual. Es decir, la excepción se aplica en los casos en que el artista lleve a cabo su actividad directamente ante el público, destinada a la grabación de cualquier tipo, para su difusión en cualquier local destinado a espectáculos públicos, como puede ser una sala, un teatro, un recinto para un festival, o actuaciones de tipo artístico. Y esto es lo más importante. Estas actividades no tienen que durar más de 5 días continuados de actuación o, en su defecto, 20 días de actuación, pero en un periodo inferior a los 6 meses corridos, ¿sí? Para solicitar el visado que exime de esta obtención del permiso del trabajo, la solicitud es responsabilidad de los propios artistas. El lugar donde deben realizar estos trámites es ante la misión diplomática en la oficina consular española donde reside el artista y tienen como obligación, sí, la de presentar el contrato de actuación o un documento similar. Consecuencia, esto evidentemente, pese a que facilita, sin lugar a dudas, no se trata de un proceso fluido y rápido, con lo cual la consecuencia es que promotores de conciertos, de representaciones o de giras deben cerrar contratos con al menos 3 meses de antelación. Y esto muchas veces no ocurre de ninguna manera. Estos 3 meses se calcula el plazo de resolución de la solicitud una vez que se le da entrada, ¿sí? Por supuesto, si es más de 5 días continuos o más de 20 días en los 6 meses de actuación, los plazos son mucho más dilatados. Y respecto a la responsabilidad de exigibles en materia de seguridad social, lo primero que hay que ver es cuáles son los convenios bilaterales
que están firmados entre el Estado español y los países de procedencia de estos artistas. Es ahí donde se definen las obligaciones en materia de cotización. Y si el convenio bilateral lo permite y no debe darse de alta, sí se le pide a los artistas que cuenten con un certificado A1 o Certificate of Coverage o equivalente, que es, digamos, el artista tiene que acreditar ante la administración que está asegurada en su país de residencia. ¿Sí? Iría directamente a las conclusiones para no pasarnos. La actividad de contratar artistas de fuera no es simple, hay que hacer todo planificar el desplazamiento de los artistas extranjeros y cumplimentar todos los trámites exigibles en materia laboral y de seguridad social, los cuales no son siempre sencillos ni rápidos, como hemos visto. Muchas veces debe recurrirse a acuerdos, convenios o legislación internacional desconocida por los propios artistas y hasta también por los promotores que interactúan. Y es necesario, condición sine qua non, considerar los plazos que se dan entre el inicio y la resolución de estos trámites a realizar. Yo dejaría por aquí, porque creo que tenemos un público más que calificado para que cuente qué es lo que ocurre en las trincheras y abrir el debate. Muchas gracias.